Bueno, hermanitos, pues en esta mañana vamos a continuar con el tema que habíamos venido compartiendo. Al final podemos seguir platicando, nada más era un saludito. De verdad los animamos a participar en los grupos, tanto de hombres como de damas, porque, hermanos, necesitamos estarnos alimentando. La palabra de Dios, las predicaciones son alimento para nuestro espíritu, nos fortalecen, de tal manera que los animo a que estén participando de las reuniones, tanto de hombres como de mujeres. Amén, no lo dejen pendiente, pónganlo en su calendario cada mes y estén pendientes de cuándo es la fecha para que puedan estar participando y puedan ser bendecidos. Muchas ocasiones nuestra vida no avanza, nuestra vida espiritual, porque no nos estamos alimentando como debería de ser. Y la palabra misma, Dios mismo nos demanda que nos alimentemos de una manera diaria, ¿va? Debemos estarlo buscando constantemente. Entonces, parte de los grupos, eso nos ayuda a hacer, a ir creciendo. La santidad entre los hermanos nos ayuda también a crecer. Y todas estas cosas que son importantes para el desarrollo del creyente. Entonces, de la misma manera, lo que comentaba Hazel, la salida del 8 de julio, de julio, pónganla ahí en su calendario y pónganle ahí abajito, voy a invitar a tal familia. Y invita a alguna familia, llévatela para que conozca un poquito. Tú sabes que siempre tomamos el tiempo de compartir una pequeña palabra, aun cuando nos estamos gozando en esos lugares. Compartimos una pequeña palabra y la vida de las personas puede ser bendecida. La misma comunión en santidad puede bendecir la vida de las personas, de tal manera que ellos empiecen a querer caminar con Dios, de la misma manera que los que ya estamos esforzándonos en caminar. Bueno, ahora sí, entrando de lleno al tema, vamos a dar inicio con el tema, el mandato a los hijos, el cual encontramos en Efesios 6, del 1 al 4. Bueno, más bien del 1 al 3, pero el versículo 4 también es referente a este mismo tema. Todos estos temas se nos está hablando acerca de la sumisión mutua entre los creyentes, pero también se nos estuvo hablando acerca de la sumisión mutua entre el esposo y la esposa. Y ahora la palabra de Dios en Efesios 6 del 1 al 4, del 1 al 3, nos va a hablar de la sumisión de los padres, de los hijos hacia los padres. Y el verso 4 es una especie también de sujeción o sumisión de los padres hacia los hijos, ¿no? ¿Cuál es el caminar correcto que los padres deben de tener con los hijos y el cuidado? Pero el día de hoy vamos a centrarnos un poquito más del versículo 1 al versículo 3. Efesios 6 del 1 al 3, en tus Biblias lo vamos a leer. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, recibamos esta palabra. Pedimos que prepares los corazones, Señor, de todos los oyentes, de tal manera que la palabra venga y sea sembrada en buena tierra, Señor. Que cada uno podamos atesorarla, Señor, y vivirla en nuestra vida, Señor. Permítenos caminar bajo tus mandatos, tus estatutos, que tú nos has dejado para nuestra bendición, Señor. En Cristo Jesús, en esta mañana te pedimos que tú obres en medio de cada familia, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Amén. Bueno, como se acordarán, la semana pasada fue una especie de introducción a este tema,
porque era muy importante que nosotros los padres entendiéramos que si queremos que nuestros hijos nos obedezcan y nos honren, ¿sí?, toda su vida, nosotros tenemos que enseñarlos desde pequeños. Nosotros tenemos que instruirlos desde pequeños bajo los estatutos y principios bíblicos. Tenemos que ministrar sus corazones de tal manera que tu hijo, aun cuando tú no estés presente, pueda estar meditando en el Señor. Que aun cada decisión que tome la pueda meditar. Esto es correcto delante de Dios. Todos sabemos que cuando no conocemos del Señor y queremos hacer algo mal, la realidad es que muchas veces pensar en nuestros padres poco nos detiene. Pero cuando pensamos en Dios, en ese Dios soberano, en ese Dios creador, ¿sí?, es cuando nosotros podemos frenarnos y decir, ¿sabes qué? A Dios no le agrada. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos en su desarrollo desde que están pequeños, dice la palabra. Instruye al niño cuando está pequeño, a tu hijo cuando está pequeño, instrúyelo ahí, para que cuando crezca, no se aparte. Asimismo, nosotros como padres tenemos que caminar en esa labor ardua, continua, a diario, estar pendientes de la instrucción de nuestros hijos. Yo no sé si tú en el transcurso de la semana te sientas con él, agarras la palabra de Dios y tratas de mostrarle algún principio bíblico. Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Muchas veces decimos, hijo, tratamos de enseñarle ciertos principios morales, es decir, no robes, no seas grosero, obedece, ¿verdad? Y pues esos mismos principios se nos enseñaban a nosotros. Pero aun cuando se nos enseñaban, nosotros los dejábamos de lado y hacíamos lo que nosotros queríamos en muchas ocasiones. Pero cuando la palabra de Dios obra en la vida de nuestros hijos, cuando la palabra de Dios viene y empieza a transformar el corazón de tu hijo, empieza a lavarlo, ¿sí?, empieza a trabajar Dios en sus vidas, ¿sí?, entonces la vida de nuestros hijos cambia, así como cambia la tuya. Cuando tú estás en una relación con Dios, cuando tú estás en oración con Dios, cuando tú tratas de sujetarte a la palabra de Dios y estás en continua lectura, cuando buscas congregarte, tu vida y tu manera de pensar cambian. De la misma manera es en la vida de tus hijos. Es de la misma manera. Tienes que ministrar el corazón de tus hijos, que ellos puedan entender los principios bíblicos y llevarlos a cabo en su vida diaria. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla en estos versículos acerca de los hijos, el apóstol Pablo está utilizando una palabra en griego. Esta palabra en griego es tecna, referente a los hijos. Tecna, con K de kilo, por si lo están apuntando. Esta engloba a todos los hijos en general, tanto hijos o hijas. Amén. Hijos o hijas. Esta no significa solamente o no va dirigida hacia los hijos pequeños. Esta es dirigida para todos aquellos que somos hijos. Amén. La palabra tecna. Y después utiliza la palabra obedeced. La palabra obedecer tiene que ver con la acción del hijo al obedecer a sus padres al momento en el que sus padres le den una orden. Amén. Esta ordenanza a obedecer es dirigida específicamente a todos los hijos que están bajo el techo de sus padres. Es decir, mientras tus hijos estén bajo tu techo y en el momento en el que tú les demandes algo, ellos tienen que obedecer. Este es un mandato que Dios está dando a los hijos. Los hijos tienen que obedecer a los padres mientras ellos estén bajo el techo de sus padres. Deben de obedecer y deben de honrar. La palabra honra es un poquito diferente a la de obedecer, porque
la palabra honra tiene que ver más con una actitud interna. Sí, una actitud, podríamos decir, del corazón, un deseo por obedecer a tu padre. Con eso tiene que ver la palabra honra. Yo creo que hay un ejemplo muy claro que nos podría mostrar cómo es esto de la obediencia y la honra. Hay un ejemplo donde un niño está corriendo dentro de la casa, tirando todo, aventando todos los juguetes. Y el padre le dice, hijo, siéntate. Y el hijo sigue corriendo por la casa, sin obedecer al padre. Sigue tirando cosas, sigue brincando por los muebles, el sofá, el comedor. Y el padre le dice otra vez, siéntate, hijo, ya te lo dije. Y el hijo sigue corriendo, haciendo de las suyas. El padre va, lo agarra y le dice, siéntate, te estoy diciendo que te sientes. Y el niño en la silla con el ceño fruncido, enojado, le dice, ok, me voy a sentar. Pero por dentro sigo corriendo y sigo tirando todo. Ese es un principio de obediencia, mas no de honra. El deseo de ese niño no era obedecer a sus padres. No era obedecer la orden que su padre le estaba dando. En su interior, él seguía corriendo y tirando todo. Molesto. Enojado porque se le había sentado para que obedeciera. Yo creo que es muy claro ese ejemplo respecto a la honra. Ese niño no estaba, o ese hijo no estaba honrando a sus padres. Lo estaba obedeciendo porque seguramente miró la autoridad de su padre, el regaño, la voz firme, pero no lo estaba honrando. No estaba honrando el mandato de sus padres. Ahora, los hijos deben de obedecer a los padres mientras estos estén bajo el techo de sus casas. ¿Por qué? Porque después el hijo sale de sus padres para formar una nueva familia, una nueva casa, ¿sí? Y ahí en ese momento, a pesar de que el hijo puede seguir escuchando a los padres en forma de sus consejos, no tiene que obedecer específicamente lo que el padre le está diciendo. Porque entonces él ya tiene su propia familia y él tiene que tomar nuevas decisiones conforme a su criterio para su familia. Esto lo podemos ver en Efesios 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Amén? Cuando habla del hombre en esta porción, hace referencia al género, a la creación de Dios, al hombre. Amén. Y dice, por esto dejará el hombre, mujer o hembra, mujer o hombre. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Entonces, en ese momento, el hijo ya no está en la posición de estar bajo el techo de sus padres. Entonces, él tiene que establecer bajo su propio techo las decisiones que vaya a tomar. Amén. Como se los decía, él puede seguir escuchando y puede tomar el consejo de sus padres, pero no tiene por qué obedecer específicamente, a no ser que lo que los padres le pidan es una especie de apoyo. Oye, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Obviamente vamos a ayudar. De hecho, hay una palabra griega que engloba tanto la honra como la obediencia. Esta palabra es upakou. Upakou es obedecer, y esta tiene el significado literal de escuchar desde abajo. Es decir, que aunque nosotros no estemos en casa de nuestros padres, nosotros tenemos que sentarnos y escuchar el consejo de nuestros padres, porque ellos posiblemente han vivido muchos más años que nosotros. Ellos tienen más experiencia que nosotros en muchos temas, y el consejo de ellos puede ser de bendición para nosotros. Esa es una actitud que debe prevalecer en el hijo, aun cuando ya no esté bajo el techo de sus padres. Siempre escuchar con una actitud sumisa a lo que los padres están enseñando. A eso es a lo que Dios está mandando a los hijos. A que obedezcan a los padres desde una postura de sumisión hacia los padres. Una postura sumisa. Como se acordarán, ya el apóstol Pablo nos estuvo hablando de la sumisión o sujeción mutua en medio de los creyentes. La sumisión mutua en medio del matrimonio.
Y ahora a los hijos es esta palabra directa para que caminen en sujeción a sus padres. Y obedecer, en la palabra upakouo, hace referencia a que los obedezcan escuchando atentamente desde una postura baja, en sumisión. Y este es un mandato específico para los hijos. Esta hace referencia a que los hijos deben escuchar con total atención y responder no solo externamente, sino con una actitud positiva interna a la autoridad de los padres. Estamos hablando de la obediencia y la honra. Ese es el mandato específico para los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos en lo que ellos les están enseñando. Padre, instruye a tus hijos para que ellos aprendan estos principios, para que ellos puedan crecer en esos principios. Pero si tú no se los enseñas, ¿cómo los van a aprender? No, sería muy difícil para ellos poder comprender estos principios. Pero si tú los sientas y le ministras estos principios, tus hijos van a poder entenderlos y van a poder sujetarse a ellos. Amén. En el Señor es la siguiente palabra, la cual el apóstol Pablo utiliza en estos versículos, y esta hace referencia a la esfera de todo lo que agrada al Señor. En todo lo que agrada al Señor, a eso. Obedezcan, honren a sus padres en el Señor. Sí. En todo lo que agrada al Señor. Los hijos deben entender que la labor de los padres es la de estar velando por ellos. Esa es la labor de los padres, estar orando por ellos. En muchas ocasiones los hijos pierden de vista esto y no se acuerdan de que sus padres velaron por ellos aún en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles de salud para ellos. Desde pequeños los padres están velando por sus hijos, cuidándolos, protegiéndolos. Los padres son los que se levantan en la madrugada a revisar que todo esté bien cerrado para protección de sus familias. Y están pendientes en el transcurso de la madrugada, muchas veces. Entonces, los hijos en muchas ocasiones pierden de vista esto. Se les olvida. Somos olvidadizos. Como hijos, en general, somos olvidadizos a estas cosas. No las consideramos. Pero la realidad, hijos, es que sus padres siempre están velando por ustedes. Sus padres, cuando ustedes están en sus escuelas o aún estando en su casa y Él no está, Él está orando por ustedes. Señor, protege a mis hijos en el lugar donde estén, en la escuela. Si están en tu casa, tú te vas a trabajar y tus hijos no tuvieron clase, Señor, te encargo a mi hijo. Y los hijos siempre deben de recordar esto. Los padres son los encargados de que ustedes, hijos, en su desarrollo, vayan conociendo todos estos principios y crezcan en ellos, para que ustedes puedan tener una relación madura y firme, estable con Dios. Cuando ustedes son pequeños, su relación con Dios, pues no es del todo plena. Entonces los padres tienen que enseñar esto. Y los hijos tienen que entender esto. Si tus padres te traen a la iglesia, si tus padres te comparten en tu casa, es para que tú crezcas en conocimiento, en sabiduría del Señor. Porque esto va a ser bendición para tu vida y para tu alma. Y esa es la labor que los padres hacen para contigo. Y tú tienes que estar pendiente de esto y tienes que abrir los ojos a esto. Para que empieces a caminar de una manera más consciente en estos principios de obediencia y honra.
porque si no te va a costar mucho trabajo. Cuando en los hijos hay un espíritu de egoísta, les cuesta mucho trabajo porque los hijos simplemente quieren para ellos lo que ellos quieren. Es que ahora quiero esta ropa, es que ahora quiero esto, es que ahora quiero que me compres aquello. Y esa es la vida de muchos hijos egoístas, que no tienen conciencia de la labor que sus padres hacen para poder bendecir sus vidas. Entonces los padres tenemos que estar pendientes de todas estas actitudes en la vida de nuestros hijos, para que ellos puedan desarrollarse, no solamente físicamente, sino que ellos puedan desarrollar una relación más estrecha con Dios. Nosotros tenemos que estar pendientes con esto, pero ellos, ustedes hijos, también tienen que entender que sus padres son los que Dios ha establecido como autoridad para hablar e instruir sus vidas. Y esa autoridad les ha sido delegada por Dios. Dios mismo puso a tu padre como autoridad de tu casa. Dios mismo puso a tus padres como autoridad de tu casa. Y es por eso que ustedes, como hijos, tienen que obedecer a sus padres. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. La única manera en la que un hijo podría no obedecer a sus padres es si sus padres quieren que él haga o participe de una actitud contraria a los principios bíblicos. Por ejemplo, si un padre quiere que su hijo mienta. Hay un ejemplo muy claro, ¿no?, de esto. Llegan los de la Coppel a cobrar a tu casa y tocan la puerta. Se asoma tu hijo y dice: soy el de la Coppel, vengo con tu papá. Espéreme, papá, son los de la Coppel. Hijo, dile que no estoy. Y va el hijo, abre la puerta y le dice: dice mi papá que no está. Cierra la puerta. Enseñando a los hijos a echar mentiras. El problema es que después esas mentiras van para ti. ¿Y cómo le vas a decir no mientas cuando tú mismo le enseñaste a mentir? Otras familias que están los niños pequeñitos, apenas están empezando a hablar y las primeras palabras son puras groserías. Después se desarrollan y las groserías van para ti ya que se enoja. En vez de enseñar principios bíblicos, principios que Dios nos ha dado, enseñamos puro pecado. Y ese pecado después se nos vuelve a nosotros y nos hacen sufrir a nosotros como padres. Y la aflicción es para nosotros y el dolor de cabeza es para nosotros. Porque queremos que nuestros hijos obedezcan y se porten bien, pero no le enseñaste a que te obedeciera, a que te honrara y a que se portara bien. Hechos 4:19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En este contexto, Juan y Pedro habían sanado a una persona y fueron llevados a la cárcel y después al concilio y les dijeron: ok, ya no anden sanando en el nombre de Jesús, ya no anden hablando de Jesús. Es simplemente el contexto como yo se lo voy a explicar. Y entonces Juan y Pedro contestaron esto: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y asimismo tú, hijo, si tú te das cuenta que tus padres, porque sus padres también tienen una naturaleza pecaminosa, al igual que los hijos,
Se les olvidó una parte de la porción bíblica y te quieren hacer caminar en una actitud que no es correcta delante de Dios. Tú les vas a poder decir, papá, pero eso la Biblia dice que no. Y tu padre va a tener que sujetarse a la Biblia. Sujetarse a la palabra de Dios. Por encima de lo que te está pidiendo que haga. Como por ejemplo si les hablan los del banco. Ay, no, dile que no estoy. Porque aquí no hay Coppel. Aquí son los bancos, ¿verdad? Lo que están hablando mucho de las casas, de los teléfonos. Entonces, hijos, obedezcan y honren a sus padres. Porque esto es justo. Porque esto agrada al Señor. Hay una palabra en griego para justo. Esta palabra es dikaios. Dikaios. Con K de kilo igual. Dikaios. Se refiere justo y hace referencia a lo que es correcto, honesto e íntegro. Aquello que es tal como debe ser. Y cuando tú honras y obedeces a tus padres, ¿sí? Es dikaios, es justo. ¿Sí? Eso es justo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios manda. Y lo que Dios manda siempre es justo. Lo que Dios manda siempre es justo. Siempre es correcto. Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos. Todos los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los justos van a buscar caminar obedeciendo y honrando a sus padres, porque es un mandato de Dios. Pero los rebeldes van a caer de ellos. No van a sostenerse obedeciendo y honrando a sus padres. Hay otra palabra en griego, estamos tomando varias palabras, ¿verdad? Pero la otra palabra en griego es timao. Timao. La palabra en griego es timao. Siempre se toman estas referencias porque son más completas en cuanto a la explicación. Porque muchas veces para nosotros en el castellano, en español, ya las definiciones están muy ligeras, por decirlo de alguna manera. Entonces en griego nos explica un poquito más a qué hace referencia a todas estas palabras. Timao es honra y hace referencia a tener en gran estima y considerar con máximo respeto y aprecio. Eso es la honra, o timao en griego. ¿Sí? Y esa actitud es la que Dios está pidiendo a los hijos que tengan para con los padres. Una actitud de máximo respeto y de máximo aprecio. Por lo tanto, los hijos deben de honrar a los padres y tener hacia ellos el mayor respeto. Ese es el mandato del cual nos está hablando Pablo en estos versículos. De hecho, dentro de los versículos que nos está hablando el apóstol Pablo, pues está tocando un tema referente a los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento en referencia a las relaciones humanas. Éxodo 20:12. Sí. Y este es el que el apóstol Pablo reitera en estos versículos. Tomando ese mandamiento. ¿Quieres que tus días se alarguen? Obedece y honra a tus padres.
Obedece y honra a tus padres. Lo que esto quiere decir que mientras el hijo obedezca a los padres, ¿sí?, y los honre, va a ser como una forma segura de que nuestra familia sea bendecida, de que haya armonía en medio de la casa. Cuando los hijos obedecen y honran a los padres, cuando cumplen este mandamiento, tu familia va a ser bendecida. Y es por eso que el respeto a los padres es muy importante para Dios. Es muy importante para Dios. De tal manera, fíjense, qué tan importante no es para Dios, que en el Antiguo Testamento los hijos que no honraban a sus padres eran dignos de muerte. Ellos morían. Éxodo 21:15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Si alguien hería a sus padres, este era digno de muerte. ¿Qué tan importante no es esto para Dios? En el versículo 17 de ahí mismo, de Éxodo 21:17 dice: igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Los hijos que maldecían a sus padres, que los herían, morían. En el Antiguo Testamento. A lo mejor tú dices, bueno, pero pues ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ya estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia, ¿verdad? Pero yo te tengo que decir algo en eso. Pues Dios es el mismo y no cambia su manera de pensar. De tal manera que si los hijos no obedecen, honran a sus padres, Él va a tratar ese asunto con ellos. Él va a tratar ese asunto con ellos. Y su vida en la tierra, en su peregrinar, puede ser acortada. Ahora, en ese aspecto, hermanos, hoy en día hay un estudio que se llama filioparental. Violencia filioparental. Este estudio se dio apenas hace alrededor de 23 años, 20 años más o menos. Según este estudio inició, según lo que yo investigué, en España. Y este estudio empezó porque se dieron cuenta que los hijos estaban empezando a agredir a los padres de una manera más constante. Sabemos que esto siempre ha sido, ¿verdad? Los hijos, de repente oíamos, por ejemplo, un caso que hubo muy famoso de una persona que asesinó a sus padres para cobrar la herencia. Este caso es fue aquí de hecho en Estados Unidos. Patty Columbo se llamaba, en Chicago. Esta persona, creo que hasta hay películas, series, investigaciones. Ya ves que hay programas de policías que andan investigando diversos casos, ¿no? Y en este caso, esta muchachita joven estaba con un novio que era mayor de edad y se pusieron de acuerdo y asesinaron a sus padres para cobrar la herencia. Entonces, siempre ha sido, esta situación fue en 1976, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años más o menos, cuando sucedió esto. Entonces siempre ha sido, pero del 2000 para acá, empezó a haber un incremento en la manera en que los hijos maltrataban a los padres. Y la Procuraduría en España empezó a tomar este estudio y empezó a investigar qué era lo que estaba pasando. Este estudio se llama filioparental, como les digo. En el año 2004 se registró en la Procuraduría el primer caso, pero en el año 2019, que es el último reporte que pude encontrar, solamente en el año 2019 ya se habían registrado 5,055 casos. Solamente en el año 2019. Cada año ha ido creciendo esta tasa, ¿no?, en la que el estudio muestra que los hijos cada vez más están levantándose en contra de los padres. La violencia filioparental, entendida como el conjunto de conductas reiteradas de agresiones físicas, como pueden ser golpes, empujones, arrojar objetos
o agresiones verbales como insultos repetidos, amenazas, o aún muchas veces no tienen que ser ni físicos ni verbales, pero hay ciertas actitudes como por ejemplo los gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados dirigidas hacia los padres o tutores. Eso es la violencia filioparental. Y toco este punto porque se me hizo normal por la cultura en la que estamos viviendo, pero también como la tasa de incremento en este tipo de delitos ha ido a la alza de una manera bien fuerte en tan solo 15, 20 años. Supongo que en los próximos años se estará incrementando aún mucho más por todas las doctrinas que están enseñándose a los niños desde que están pequeños. Entonces es bien importante que nosotros los padres instruyamos a nuestros hijos como la palabra nos lo está mostrando. Pero también es importante, hijos que están aquí, que ustedes entiendan estos principios y los vivan, que los atesoren en su corazón y los puedan llevar a la práctica teniendo entendido de que cuando ustedes obedecen a sus padres, están obedeciendo a Dios. Porque Dios es el que estableció, es Dios el que estableció a sus padres como autoridad en su familia. Mucho del problema que está pasando hoy en día, pues es debido a las instituciones, ¿verdad?, humanistas, que están enseñando a los hijos a pensar que pueden hacer lo que quieran. Y pueden ser lo que quieran ser. Y es decisión de ellos aún desde que están pequeños, como lo dijimos la semana pasada. Ahora, es importante entender, hijos que obedezcan a sus padres y los honren, pues van a generar una sociedad estable, tranquila, pacífica, armoniosa, ordenada, productiva, porque han entendido estos principios bíblicos. Pero cuando los hijos no honran y obedecen a sus padres, son hijos desobedientes, lo único que generan es caos en medio de la sociedad. Lo único que generan es destrucción y maldad. Ahora, basándonos en lo que está pasando hoy en día, ¿cómo miras al mundo? ¿Cómo lo estás viendo al mundo en estos tiempos? Mucha maldad, mucha destrucción, mucha división, mucho caos. Porque los hijos no están honrando este principio y los padres no se los están enseñando. Entonces, abramos los ojos a lo que está pasando. Y no permitas que tu hijo sea desviado por falsas enseñanzas. Tú instrúyelo en tu casa. Instrúyelo. Ahora, la honra, hermanos, no solamente es una actitud interna, sino que la misma honra, la honra de los hijos va a llevar a que los hijos puedan bendecir a los padres con un sustento, aun cuando ellos estén ya mayores y no puedan sustentarse a sí mismos. Esa misma honra, ese principio de obediencia y honra va a llevar que los hijos vayan y lleven el sustento a sus padres. Cuando ellos ya no puedan darse ese sustento, no puedan sustentarse a sí mismos. De hecho, se dice, ¿verdad?, que así como los padres sustentaron a los hijos los primeros 20 años, por lo general, ¿verdad?, los tenemos en nuestra casa más o menos hasta los 20 años. ¿Sí? Pues asimismo los padres o los hijos deben de sustentar a sus padres en los últimos 20 años de su vida. ¿Por qué? Porque los honran. Porque los están honrando. ¿Dónde aprendieron ese principio de honra? En tu casa. Tú se los enseñaste. Y muchas veces cuando los padres no enseñan estos principios, los padres son olvidados, ¿no?, en su vejez. Son olvidados.
Entonces es bien importante que tanto los hijos como los padres entendamos cuál es nuestra posición en medio de todo este tema. Es bien importante. Ahora, a lo mejor tú eres una persona que dices, bueno, es que Gilberto me está diciendo que enseñe, que nos instruye, pero no sé mucho yo de la Biblia. No sé mucho, no conozco, no sé dónde están estos principios. Bueno, pues la recomendación que te voy a dar en esta mañana es empieza en Proverbios. Proverbios, agarra Proverbios. Y empieza a leer Proverbios y vas a encontrar muchos principios. Y no solamente lo leas tú como padre, pon a tus hijos a leer Proverbios. Y rápidamente en cuanto empieces, vas a encontrar muchas bendiciones. Por ejemplo, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dios está hablando a la vida de los hijos. Amén. Entonces apúntalo por ahí, Proverbios. Necesito leer Proverbios y enseñarle Proverbios a mi hijo. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida te aumentarán. Y si le sigues leyendo hasta el versículo 8 es una gran bendición. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, toda esta bendición, hermano, que está en Proverbios, tú se la tienes que enseñar a tus hijos. Ponlo que te lea Proverbios. Ponte a leer Proverbios con él. Y explícale, enséñale que aun cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, nuestra vida es bendecida. Él nos bendice con su palabra y con su instrucción, con su guianza. Él nos bendice. Todas las verdades que Dios nos ha dado, enseñémoslas a nuestros hijos. Principios de fidelidad a Dios. Enséñale a tus hijos, mira, yo estoy orando en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre estoy orando por ti, tú debes de hacer lo mismo por nosotros. Estarse cubriendo en oración, padres e hijos. La última vez que te enfermaste, ¿le pediste a tus hijos que oraran por ti? ¿Tuviste la confianza de acercarte y decirte, hijo, ora por mí, no me siento bien? La última vez que saliste a trabajar, o salió a trabajar tu esposo, le dijiste, hija, hijo, ora por tu padre porque no va muy bien, anda enfermo. Y aún así se fue a trabajar. ¿Se lo dijiste? ¿Estuviste pendiente de esas, de que tu hijo entendiera esos principios? Si no lo hiciste, empieza. Empieza, no es tarde. Empieza a mostrar estos principios bíblicos. Un hijo que obedece, un hijo que honra a sus padres, siempre, hermanos, va a traer tranquilidad a la familia. Siempre va a traer aún felicidad a la familia. Porque tu hijo te obedece y te honra, ¿verdad? Cuando tu hijo se está portando bien y está caminando en obediencia, es algo que a ti te hace feliz, te da tranquilidad, te da paz. ¿Verdad? Pero cuando tu hijo no te obedece y menos te honra, cuando tu hijo te empieza a generar problemas, dificultades, dolores de cabeza, preocupaciones, pues eso no es correcto. Mira, Proverbios 17:21 dice, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Pero te digo algo, aún este principio tú se lo tienes que enseñar a tus hijos.
Y también está en Proverbios. También está en Proverbios. Proverbios 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio. Dolor es para su padre el hijo necio. Ahora, tenemos el ejemplo más claro a través de la vida de Jesús. Jesús, cuando fue niño, Él se sujetó a sus padres, los buscó honrar. Él caminó en sujeción. Lucas 2:51 y 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús mismo caminaba en sujeción a sus padres terrenales. Él mismo lo hacía. Amén. Entonces tú mismo tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tus padres te están haciendo madurar en el Señor, o esa es la labor que tienen que hacer tus padres. Hacerte madurar en el Señor, que tu relación con Dios pueda crecer, pueda madurar. Entonces, los hijos tienen que obedecer a los padres. Cuando nuestros hijos se nos son dados, que son bebés, ellos tienen una mente en blanco. Ellos tienen una mente en blanco. Ellos no tienen una... Sabemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero en su mente no hay una malicia de decir, voy a hacer esto por esto, voy a hacer aquello por lo otro. No, su mente está en blanco. La labor de los padres es que desde pequeños ministrarle todos estos principios por lo mismo, para que ellos crezcan en ellos. Esa es la labor de los padres. Cuando los padres lo hacen, bueno, pues entonces las familias gozan de armonía, de bendición, de paz. Pero cuando los padres no lo hacen, batallan con los hijos. Batallan con los hijos. Yo creo que vamos a cerrar con esto. Primera de Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sabemos que en esta porción se nos está hablando de Santa Cena y de la gente que no obedecía los principios para poder tomarla, porque hay mandatos para poder tomar Santa Cena. Y la gente que no obedecía, dice que muchos estaban enfermos y aún muchos dormían. De esa misma manera habla el apóstol Pablo en estos versículos a los hijos. En el momento en el que dice, hijos, obedezcan y honren a sus padres para que seas de larga vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los hijos obedecen y honran a los padres, Dios les va a dar el tiempo de vida, ya está dictaminado por Dios, para que vivan en la tierra. Pero cuando los hijos son desobedientes y no honran a los padres, su vida puede ser acortada. Su vida puede ser acortada porque están desobedeciendo el mandato y aparte porque están teniendo prácticas que pueden llevarlos a la muerte. Pero hay un ejemplo muy claro de esta situación, ¿no? No pasó hace mucho tiempo. Es una situación que pasó en Monterrey. Una jovencita que dejaron en una fiesta. No me acuerdo el nombre, tenía un nombre medio raro. Y la jovencita, pues, menor de edad, creo que era menor de edad, se emborrachó y se salió, se subió a un taxi y se fue y se bajó abajo de un hotel, algo así. Pero se fue en taxi, o sea, los papás la dejaron ahí aparentemente, pero ella se salió ya ebria y se fue a un lugar, posiblemente a verse con alguien.
El punto es de que la terminaron encontrando en una cisterna, la habían asesinado. Entonces, seguramente los padres que la dejaron dijeron, bueno, pues mi hija está en ese lugar. Ahí está, a lo mejor pensaron, al rato voy y la recojo, no lo sé. ¿Verdad? Pero en medio de la desobediencia de la hija, salió de ese lugar a una hora que no era la correcta y se fue a hacer otras cosas a otra parte. Y terminó perdiendo la vida. Y así como muchos han desobedecido a sus padres en el momento en el que sus padres le dicen, no vas a salir el día de hoy, y abren la ventana y se salen por la ventana desobedeciendo y se van a la fiesta o con los amigos y terminan por ocurrir accidentes, ¿sí? Así puede ser acortada su vida. Por no obedecer y honrar a los padres. Muchas vidas de muchos jóvenes se han acortado. Cuando nosotros obedecemos estos principios que Dios establece en su palabra, ¿sí? Nuestra vida los padres de alguna manera con sus órdenes nos están protegiendo. Y te voy a decir algo, hijo. Nadie te va a proteger más que tus padres. Nadie. Ni tus amigos, ni tu maestro, ni nadie. Ninguno de ellos ha velado por ti. Ninguno de ellos ora por ti. Tu padre es el que ora por ti y tu madre. Y ellos son los que buscan que estés bien. Ellos buscan tu protección. Y ellos buscan que tú crezcas, o deben de buscar que tú crezcas en tu relación con Dios. Si tú estás en este lugar, escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Da gracias a Dios porque te permite escucharle. Como lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Los hijos no están exentos de caminar en gratitud con Dios y con sus padres. Tú no estás en este lugar porque tu papá simplemente es él el que quiere ir. Tú estás en este lugar porque Dios aún está hablando a tu vida. Y tú tienes que atesorar esto, tú tienes que valorar esta oportunidad. Porque estamos hablando de tu salvación. Estamos hablando de tu salvación. Nuestra vida en la tierra es corta. Los más robustos vivirán 80 años, dice la palabra. ¿Qué son 80 años? Has parpadeado y ya tienes 17. Has parpadeado y ya tienes 15. Yo parpadeé y ya tengo 40. Y así pasa la vida rápido. Así pasa la vida rápido. Y hablamos de tu vida eterna, de tu salvación. Tu salvación, tus padres no la pueden ganar por ti. La salvación es personal. Cada uno de nosotros caminamos en arrepentimiento y fe para con Dios. Nos arrepentimos. Y así tú mismo como hijo debes de arrepentirte delante de Dios. Si acaso hasta este tiempo no has obedecido y honrado a tus padres. Y caminar en esos mandatos. Tú como hijo debes de arrepentirte delante de Dios. Y si es necesario, disculparte con tus padres por tus actitudes que has tenido. Para que en tu familia puedas crecer con mayor armonía. Con más paz. Pero esto es personal. Esto es personal y es un principio de honra aún pedir perdón a tus padres. Es un principio de honra. Abran los ojos. Abran los ojos. Hijos, abran los ojos. Y busquen obedecer y honrar a sus padres. Porque ahí van a ser sus vidas bendecidas. Fuera de eso, estás desobedeciendo no solamente a tus padres. Estás desobedeciendo a Dios. Porque el que te da esta ordenanza es Dios. Y quien puso a tus padres como administradores de tu vida es Dios. Y cuando tú lo desobedeces a ellos, tú desobedeces a Dios mismo. Porque Él es el que dio el mandato. Amén.
Vamos a orar. Señor, en esta mañana te queremos primeramente dar gracias, Padre, porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, porque podemos de esa manera corregir nuestro caminar, corregir nuestro pecado, Señor, arrepentirnos de él y vivir más y caminar más en esta vida conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón si acaso primeramente como padres hemos fallado, Señor, en traer instrucción a nuestros hijos, Señor, en enseñarles estos principios. Te pedimos que tú nos perdones, Señor. Pero también te pedimos perdón como hijos, Señor, porque no hemos sabido en muchas ocasiones obedecer y honrar a nuestros padres. Permítenos de hoy en adelante, Señor, caminar bajo este mandato, Señor. Ser conscientes de ti, ser conscientes de tus mandatos, Señor. Permítenos vivirlos en nuestra vida, Señor, que podamos no solamente tenerlos como por entendidos, sino que realmente estén sembrados en nuestro corazón, Señor, y deseemos honrarlos. En el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Te pedimos que tú bendigas cada familia, que bendigas a cada padre, a cada hijo, Señor. Sabemos que nuestras familias no son perfectas, sabemos que padecen muchas dificultades en tiempos. Y te pedimos que tú nos ayudes a solucionar toda diferencia, todo problema, toda mala actitud. Ayúdanos tú, Señor, a corregirla. Pon un corazón manso, un espíritu manso, Señor, en la vida de nuestros hijos y aún de nosotros como padres. Y permítenos caminar conforme a tu voluntad, que nuestras familias puedan ser bendecidas porque caminamos en estos principios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.